Descubre el poder que transforma lo imposible. A lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres y mujeres que marcaron generaciones, no por su fama, ni por sus títulos, sino por una vida de oración. El libro titulado La oración, el secreto del poder espiritual, es un llamado al corazón, a un despertar al poder que se libera cuando un hijo de Dios se atreve a orar. Prepárate para un viaje espiritual donde descubrirás que cuando alguien ora, Dios responde, y entonces todo cambia. Introducción. A lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres y mujeres que han inspirado a generaciones a través de su fe, su predicación y su pasión por el reino de Dios. Pero detrás de cada gran mover espiritual, detrás de cada campaña evangelística, cada milagro, cada alma transformada, existe un poder silencioso, constante y muchas veces olvidado: la oración. Vivimos en una generación que valora lo visible, las plataformas, las luces, los aplausos. Sin embargo, en el reino de Dios, el verdadero poder no nace en los escenarios, sino en el lugar secreto. La oración es el motor que impulsa el avance del Evangelio y la atmósfera que permite que lo sobrenatural se manifieste en esta tierra. La efectividad de la oración no está en frases adornadas, sino en la intimidad que cultivamos con aquel que nos abre las puertas de su presencia. No se trata solo de pedirle cosas, sino de permanecer en comunión con el Padre, de escuchar su voz y conocer su corazón. La oración es el lenguaje de nuestra relación con Dios y muestra nuestra dependencia y confianza absoluta en Él. Es la evidencia de que reconocemos que separados de Cristo nada podemos hacer. Este libro nace con un profundo deseo, y es el despertar al pueblo de Dios al llamado urgente a orar. Pero no a repetir frases vacías, ni a seguir rituales sin vida, sino a entrar en el lugar secreto, a interceder por los perdidos, a luchar por nuestras familias en oración y clamar por nuestras naciones. La oración no es algo opcional para el cristiano que desea vivir en victoria, es esencial. Aunque vivimos en tiempos difíciles, hay esperanza, porque mientras haya alguien que ore, habrá una puerta abierta para ver un derrame del poder de Dios en esta tierra. Quizás tú no seas predicador, quizás no te sientes elocuente o dotado para hablar ante multitudes, pero puedes orar. Puedes convertirte en un guerrero silencioso que sostiene los brazos de los que están en el frente. En estas páginas descubriremos el fundamento bíblico y las leyes espirituales que respaldan el poder de la oración. No importa en qué etapa de vida estés, si eres nuevo en la fe o un líder experimentado. Este llamado es para ti. Es tiempo de volver al lugar secreto, porque cuando alguien ora, Dios responde. Y todo cambia. Capítulo 1. El umbral de la transformación. Donde hay una oración sincera, las puertas del cielo se abren, porque la oración es la llave que abre la intervención de Dios en los asuntos humanos. Años atrás, durante una de esas temporadas en que el Señor me llevaba a diferentes lugares para compartir su palabra, tuve una experiencia que marcó profundamente mi corazón. Me encontraba ministrando en la ciudad fronteriza de Nogales, México, una tierra llena de contrastes, donde la necesidad material se mezcla con una fe viva y perseverante. Cuando el pastor me invitó a acompañarlo a un lugar muy especial para él, sin imaginar lo que me esperaba, accedí con gusto. Me llevó a visitar el basurero de la ciudad, y lo que mis ojos contemplaron ese día, jamás pude olvidarlo. Era un lugar donde las personas sobrevivían entre montañas de desperdicios, respirando humo y polvo bajo un sol
implacable. Niños descalzos corrían entre la basura, ancianos se cubrían con trapos y madres solas trataban de alimentar a sus hijos con lo poco que encontraban. Vivían en casas hechas de cartón, no había agua potable. Recuerdo haberlos visto perseguir una serpiente porque sería su única comida aquel día. En medio de aquella miseria, me pareció escuchar la voz de Dios, preguntando en lo más profundo de mi corazón: ¿y tú qué harás por ellos? Ese día me fui muy triste de ese lugar. No podía olvidar sus rostros, ni la necesidad que vi en sus ojos. Así que hice lo único que sabía hacer cuando no hay recursos ni soluciones humanas. Me puse a orar. Decidí pedirle a Dios por algo imposible y buscar una manera de ayudar a los olvidados de Nogales. Los días pasaban y las puertas permanecían cerradas. Nadie quería involucrarse. Pero aprendí que la oración persistente tiene poder para abrir caminos donde no los hay. Mientras mis peticiones por ellos subían al cielo, Dios ya estaba moviendo las piezas en silencio, tejiendo una historia de redención que yo aún no podía ver. Cada noche mi oración se hacía más intensa. Le pedía a Dios que tuviera misericordia, que enviara ayuda, que proveyera comida y abrigo para los niños y consuelo para las madres. El invierno se acercaba y mi corazón estaba angustiado porque sabía que muchos no sobrevivirían al frío. Entonces, en respuesta a esas oraciones, Dios movió el corazón de un amigo que, al escuchar mi historia, decidió viajar a Nogales para ver la realidad con sus propios ojos. Al regresar, se unió a mí para actuar. Organizamos campañas, recolectamos abrigos, alimentos y cobijas. Pronto, un camión lleno de ayuda cruzó la frontera. Aquel invierno, las familias del basurero recibieron algo más que ropa o comida. Recibieron el mensaje del Evangelio que resonó entre las montañas de basura. Pero Dios no se detuvo allí. Dios respondió de manera poderosa y siguió obrando. Con el tiempo, pudimos levantar una iglesia en medio del basurero, símbolo de una nueva vida brotando donde antes solo había desecho. Después construimos baños, duchas, lavaderos y finalmente llegó el agua que tanto había necesitado. La ciudad misma tendió una línea de agua que pasaba justo frente al nuevo templo. Lo que comenzó con lágrimas y oraciones se transformó en una comunidad viva, donde ahora hay fe, dignidad y propósito. Hoy esa iglesia sigue de pie. Han pasado 19 años desde aquel primer viaje. Los niños que una vez jugaban entre los desechos ahora levantan sus manos para adorar. Las familias tienen alimento, agua y abrigo, pero sobre todo ahora conocen el amor de un Padre Celestial que no los ha abandonado. Así es como trabaja Dios. Toma lo que el mundo desecha, lo toca con su amor y lo convierte en testimonio de su gloria. Porque cuando todo parece perdido, la oración puede cambiar el curso de una vida y hasta el destino de una comunidad entera. La importancia de la oración la vemos revelada en la vida de Jesús, que siendo el Hijo de Dios, invertía tiempos en la oración. Antes de iniciar su ministerio, se preparó con 40 días de ayuno y oración. A menudo se retiraba a lugares solitarios para buscar al Padre. Y en la hora más oscura, en Getsemaní, fue la oración la que le dio la fuerza para enfrentar la cruz. Con su ejemplo, Jesús nos mostró que la oración no es un complemento ni una opción, sino una necesidad vital. Si el mismo Hijo de Dios dependió de la oración para cumplir su misión, ¿cómo podremos nosotros vivir sin ella? Es en la oración donde encontramos dirección, fuerza para resistir la tentación, provisión para nuestras necesidades y la victoria en el mundo espiritual. Jesús dijo: entra en tu aposento y cierra la puerta. Sus palabras encierran una verdad profunda. Primero, nos invita a apartarnos del ruido, desconectándonos de lo que distrae del corazón para poder escuchar la voz de Dios.
Segundo, cerrar la puerta significa no solo la del lugar físico, sino también las puertas de la preocupación, la ansiedad y la incredulidad que intentan robarnos la paz. Finalmente, nos llama a buscar a Dios en lo más íntimo. Orar no siempre es fácil. Muchas veces es un campo de batalla porque luchamos contra el cansancio físico y espiritual. Luchamos contra la distracción. Muchas veces no podemos hacer callar la mente y nos encontramos luchando contra la incredulidad porque estamos orando por cosas que parecen están rodeadas de obstáculos. El apóstol Pablo lo entendía cuando escribió: Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. En Efesios 6, verso 12. Cada vez que oras, empujas las tinieblas hacia atrás, activas ángeles, rompes cadenas y siembras en lo invisible lo que cosecharás en lo visible. La Biblia nos revela una y otra vez que los grandes movimientos de Dios en la historia siempre comenzaron con alguien que oraba. Cuando el pueblo de Israel se encontraba bajo la cruel opresión de Egipto, agobiado por trabajos pesados y sin misericordia, sus días se consumían en un sufrimiento que parecía no tener fin. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, sus llantos se elevaron al cielo. No eran simples lamentos, sino oraciones profundas, nacidas del dolor y de una fe que aún se negaba a morir. Y la Escritura declara que Dios escuchó su clamor, vio sus lágrimas. En ese momento, la oración se transformó en el puente entre la desesperación humana y la respuesta divina. Así, del clamor brotó la acción de Dios, el envío de Moisés, que sería el libertador que abriría el camino hacia la redención. En otro pasaje de la Biblia, encontramos un relato extraordinario. En el Monte Carmelo ocurrió algo completamente inesperado. Elías, profeta de Dios, se enfrentó a cientos de profetas de Baal. Todo el pueblo observaba, esperando la demostración de cuál era el Dios verdadero. Los falsos profetas clamaron a su ídolo desde la mañana hasta la tarde, gritando, danzando y aún hiriéndose. Pero no hubo respuesta ni voz alguna. Entonces Elías reparó el altar del Señor con 12 piedras, símbolo de las tribus de Israel. Colocó la leña, preparó el sacrificio, y para mostrar la grandeza de Dios, ordenó que lo empaparan con agua hasta que todo estuviera completamente saturado. Al llegar la hora de la ofrenda, Elías levantó su voz en una oración sencilla, reconociendo y honrando al verdadero Dios. No fueron discursos ni valentía humana, sino su fe sincera. De inmediato descendió fuego del cielo, consumiendo el holocausto y confirmando que Jehová es el único Dios. No fue su valentía ni sus argumentos lo que hizo descender fuego, sino una oración sencilla cargada de fe. ¿Y recuerdas lo que sucedió en Pentecostés? 120 discípulos estaban reunidos en el aposento alto, perseverando unánimes en oración. No había prisas ni distracciones, sino todos con un mismo corazón expectante ante la promesa de Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De repente, un estruendo como de viento recio llenó la casa, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día marcó el nacimiento de la Iglesia. Hombres y mujeres, antes temerosos, se transformaron en testigos valientes, llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Lo que hizo la diferencia fue que el Espíritu Santo descendió sobre 120 personas que perseveraban unánimes en oración en el aposento alto. La Biblia revela un patrón claro. Cuando las personas oran, el poder de Dios desciende y ocurre una intervención sobrenatural en la tierra. Cuando Jesús fue bautizado, oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió. Esteban, al ser apedreado, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios.
Elías clamó, y el fuego descendió del cielo. La oración que abre los cielos no busca imponer nuestra voluntad, sino alinearnos con la de Dios. Jesús lo demostró en Getsemaní diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es en el lugar secreto donde todo comienza. Allí es donde nacen los avivamientos. Allí se forjan las victorias y se abren los cielos. Dios está esperando que cierres la puerta al ruido del mundo y abras el corazón a su voz. ¿Qué sucede cuando decides entrar en ese lugar secreto con Dios? Tu corazón se fortalece, tus batallas encuentran victoria, tu fe crece y se renueva, tu familia comienza a experimentar transformación, tu ministerio y tu vida se armonizan con la voluntad de Dios. Lo que ocurre en privado será manifestado en público. El Padre que ve en lo secreto te recompensará con paz, provisión, dirección y poder. No sé si has escuchado el testimonio de Evan Roberts, un muchacho de corazón sencillo que vivía en Gales a principios del siglo XX. Él pasaba horas, incluso noches enteras, en oración. Su clamor era, Señor, quebrántame. Señor, quebranta la iglesia. Después de meses de oración intensa, ocurrió un milagro. La presencia de Dios se desbordó sobre ese pequeño país. En menos de un año, más de 100,000 personas se convirtieron al Señor. Las tabernas cerraron, la criminalidad cayó y el Espíritu Santo fue derramado con poder. ¿Qué lo provocó? Un joven que oraba hasta que el cielo descendiera. Y aún hoy, en muchos lugares del mundo, creyentes anónimos están orando, clamando en secreto, derramando su alma por sus ciudades, por los perdidos, por sus iglesias. Algunos no han visto el resultado aún, pero su oración está perforando el cielo como una gota constante sobre la roca. Y un día, el cielo se abrirá. ¿Deseas ver el cielo abierto sobre tu familia, tu iglesia, tu ciudad? Comienza por doblar tu rodilla. La oración no es una opción para tiempos de crisis. Es el aliento constante de todo creyente que desea vivir bajo cielos abiertos. Dios escucha. Los cielos todavía se abren. El fuego todavía desciende. Pero alguien tiene que orar. Capítulo 2. Principios bíblicos para una oración efectiva. En la Biblia hallamos las instrucciones de cómo orar y los principios divinos que, como columnas firmes, sostienen y fortalecen nuestra vida espiritual. La oración no es un simple ritual, sino el acto vivo de conexión con Dios. La Biblia nos enseña que existen formas correctas y efectivas de orar, y cuando abrazamos esos principios, nuestras oraciones se elevan con poder, alcanzan el corazón del Padre y reciben respuesta. La oración no es un deber, es el privilegio de hablar con el Dios vivo, de oír su voz y de experimentar su poder. Allí, en ese diálogo sagrado, descubrimos que el cielo se abre y lo imposible se vuelve posible. Y para entrar en esa dimensión, la Biblia nos muestra principios claros que guían nuestras oraciones y las hacen efectivas. El primero de ellos es fundamental. Debemos dirigir nuestras oraciones al Padre Celestial en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza profundamente clara y transformadora. Debemos dirigir nuestras oraciones a Dios. Él mismo nos mostró el camino al decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Con esas palabras reveló que la oración no es un ritual distante, sino una conversación íntima con nuestro Padre Celestial, el cual nos ama y cuida. Jesús oraba constantemente al Padre. En Getsemaní clamó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él nos enseñó a confiar y rendir nuestra voluntad. La oración al Padre es un privilegio que nos conecta con su amor y nos fortalece en la prueba. Jesucristo nos dio una promesa poderosa. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Estas palabras no son un adorno piadoso ni una fórmula religiosa para cerrar nuestras oraciones. Son una revelación de acceso y autoridad espiritual. Orar en el nombre de Jesús
es entrar ante la presencia de nuestro Padre Celestial gracias al acceso que Cristo nos abrió con su muerte y gloriosa resurrección. Cuando pronunciamos su nombre, nos presentamos ante el trono de Dios respaldados por la obra perfecta del Hijo amado. Decimos, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Ese nombre no es un sonido o un amuleto, es una proclamación de victoria. Es el nombre que hace temblar a los demonios, que rompe cadenas, que silencia al acusador. El infierno tiembla cuando un hijo de Dios se atreve a invocar al nombre de Jesús con fe. Al mismo tiempo, ese nombre abre puertas en los cielos, activa recursos divinos y moviliza ángeles en respuesta a la voluntad del Padre. La importancia de orar conforme a la Escritura. La clave para una vida de oración poderosa y efectiva es orar según lo que ya está escrito en la palabra de Dios, la cual demuestra su voluntad. La Biblia nos garantiza que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Su voluntad está revelada en su palabra. Por eso, cada versículo es como una llave que abre los tesoros del cielo. Cada promesa es una espada que corta la incredulidad y derriba toda obra del enemigo. Orar conforme a la Escritura es pararse sobre terreno firme. Allí no gobiernan las emociones, que son inestables, sino la verdad inmutable de Dios. Cuando nuestras oraciones están de acuerdo con lo que ya está escrito y declarado en la Escritura, tenemos la certeza de la respuesta porque no se basa en deseos humanos, sino en decretos divinos. En 1 de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando oramos correctamente, no nos centramos en el temor, la duda o la derrota, sino en la vida abundante que Jesús prometió. La oración se convierte en un acto de fe y autoridad, donde rechazamos las obras del ladrón y declaramos las promesas de Cristo sobre nuestra vida, nuestra familia y nuestras circunstancias. La palabra misma define lo que podemos y lo que no podemos orar. Orar correctamente significa pedir conforme a la voluntad de Dios. Su voluntad es vida, restauración, sanidad, paz y abundancia en el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso, una oración correcta es respaldada por la palabra. Podemos orar diciendo: Señor, gracias porque está escrito que tú viniste a darme vida en abundancia. Rechazo toda obra del ladrón y recibo la plenitud de tus promesas en cada área de mi vida. Cuando en oración declaramos: Señor, está escrito en tu palabra, no intentamos recordarle algo que Él olvidó, sino que proclamamos con fe lo que ya fue establecido en el cielo. Esta declaración pone nuestro corazón de acuerdo con el de Dios y llena nuestras palabras de poder, porque se convierten en eco de lo que el Padre mismo declaró como eterno y verdadero. En ese momento, la oración deja de ser un simple ruego y se transforma en un acto de fe que mueve montañas, rompe cadenas y abre caminos imposibles. Cuando oramos basados en la Escritura, es darle a nuestra fe un fundamento indestructible. Nos acercamos a Dios no con dudas ni inseguridad, sino con la certeza de que pedimos conforme a su perfecta voluntad, y por eso sabemos que Él responderá. Hay poder cuando invocamos la sangre de Jesucristo. La Escritura declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12, verso 11. La sangre de Jesús no es un recuerdo lejano ni un simple símbolo del pasado, ni tampoco es un talismán. Es el poder vivo y presente de Dios que actúa en nuestras vidas. Su sangre fue derramada en la cruz para nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra protección, nuestra victoria, y confirma el pacto hecho por Dios para la raza humana.
Cuando invocas la sangre de Cristo sobre tu vida, estás proclamando que ninguna condenación, ningún ataque del enemigo y ninguna cadena del pecado tienen poder sobre ti. Invocar la sangre de Jesús es levantar un escudo espiritual, recordarle a las tinieblas que has sido comprado a precio de sangre y que perteneces al Señor. Es abrir tu boca y decir con fe: la sangre de Jesús me cubre, me guarda y me da victoria. Esa sangre habla más fuerte que cualquier acusación. Declara perdón donde había culpa, libertad donde había esclavitud, sanidad donde había enfermedad y esperanza donde había desesperación. Cada vez que la proclamas, el cielo se mueve a tu favor y el enemigo retrocede derrotado. Si deseas profundizar más en este tema, te invito a leer mi libro La poderosa sangre de Jesús, disponible de forma gratuita en mi página web www.caripalmon.org. En sus páginas encontrarás una explicación detallada sobre el poder transformador de la sangre de Cristo y el pacto eterno que Dios estableció con la humanidad a través de ella. Necesitamos pedir con fe, pero pida con fe, no dudando nada. La fe es el ingrediente esencial que activa todo lo demás en la oración. Puedes orar al Padre en el nombre de Jesús, citando las Escrituras y derramando tu corazón con gran fervor. Pero si tu oración carece de fe, no verás fruto. La oración no se trata solo de palabras, sino de la confianza con la que nos presentamos delante de Dios. La fe es la certeza de que Dios oye y responde. Es orar con expectativa, convencidos de que el Señor ya está obrando, aun cuando nuestros ojos todavía no lo ven. No es hablar desde la duda o el temor, sino desde la convicción de que su palabra es verdad y sus promesas son firmes. Cuando Jesús maldijo la higuera estéril y se secó, los discípulos quedaron asombrados. Entonces Él les dijo: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Marcos 11, versos 22 y 23. La oración llena de fe habla como si el milagro ya hubiera sucedido. Declara como si la respuesta ya estuviera en tus manos. No espera sentir algo especial para creer, sino que decide confiar en Dios a pesar de lo que los sentidos perciben. La fe no niega la realidad, pero la enfrenta con la verdad superior y eterna de la palabra. Cuando oras con fe, tus palabras se convierten en semillas que germinan en el tiempo de Dios. La fe sostiene cuando la espera se prolonga, fortalece cuando el panorama parece adverso y te recuerda que quien prometió es fiel. Por eso, cada vez que ores, hazlo con la convicción de que Dios te escucha. La oración nos abre las puertas del cielo y nos conecta con el corazón del Padre. Hemos dado los primeros pasos al comprender su fundamento y dirección, pero aún hay más por descubrir. En el próximo capítulo continuaremos profundizando en este tema, explorando otros principios divinos que harán de tu vida de oración una experiencia más poderosa, íntima y transformadora. Capítulo 3. La oración como batalla espiritual. La oración no solo es comunión con Dios, también es un acto de batalla espiritual. Cada vez que nos arrodillamos para orar, entramos en un campo invisible donde se libran luchas que nuestros ojos naturales no pueden ver. El apóstol Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la oración nos enfrentamos a esas fuerzas que buscan frenar la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro entorno. Allí en lo secreto se levantan los mayores combates. El enemigo intenta sembrar dudas,
levantar obstáculos, traer desánimo y oprimir el corazón. Pero es precisamente en ese momento cuando la oración se convierte en un arma poderosa. Muchas veces no somos conscientes de cuando oramos encontramos resistencia. Daniel, por ejemplo, oró durante 21 días pidiendo entendimiento de parte de Dios, y un ángel se le apareció y le reveló que desde el primer día sus palabras fueron escuchadas, pero que la respuesta se había retrasado porque el príncipe de Persia, una entidad espiritual maligna, se le opuso. Esto nos enseña que la oración es lucha, es perseverancia, es insistir aun cuando parece que nada ocurre. Cuando oramos, el reino de Dios contesta, los ángeles son enviados y las tinieblas son confrontadas. Cada oración es como una flecha lanzada contra el reino de la oscuridad. El Señor no nos dejó desprovistos, nos ha dado armas espirituales eficaces que no dependen de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Cada vez que clamamos en el nombre de Jesús, estamos levantando un estandarte de victoria sobre la oscuridad. Cada promesa declarada en oración es como una espada que corta las cadenas, y cada palabra de fe es un escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. Por eso, orar no es simplemente hablar con Dios, sino ponerse en pie de batalla, posicionados en la victoria ya conquistada por Cristo en la cruz. Cada vez que oramos, nos ponemos de acuerdo con Dios y permitimos que su voluntad se manifieste en la tierra. La oración se convierte en un acto de autoridad espiritual. Derriba los planes de maldad, rompe las cadenas de opresión y establece la paz, la libertad y la justicia del reino de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, verso 16. Cuando un hijo de Dios ora, el infierno tiembla, porque la oración ferviente del justo no solo sube como incienso al trono del Padre, sino que también desata poder que derriba fortalezas, rompe maldiciones y abre puertas que parecían cerradas. La verdadera batalla no se gana con armas humanas, sino con rodillas dobladas y corazones encendidos en fe. Una de las armas espirituales poderosas en esta batalla es la oración de acuerdo. Jesús declaró: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, versos 19 y 20. El poder de la unidad multiplica la fuerza espiritual. Cuando dos o más creyentes se unen en oración, algo extraordinario sucede. El poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. La unidad en la oración no solo multiplica fuerzas, sino que rompe cadenas, abre puertas y establece el gobierno de Dios en la tierra. Un ejemplo de la oración de acuerdo. Padre Celestial, venimos juntos en el nombre de Jesús, en un mismo sentir y con fe en tu palabra. Hoy nos ponemos de acuerdo y unimos nuestras voces delante de ti. Pedimos por... Tú has prometido que donde hay acuerdo, tú respondes. Así que con plena confianza, declaramos que esta petición está en tus manos y que veremos tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros y ya estás sobrando. Amén. Y así como la oración en unidad abre los cielos, Jesús también nos enseñó otra de las armas espirituales, y es la oración de atar y desatar. La oración no solo une corazones, también abre caminos para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, verso 18. Estas palabras revelan que en Cristo hemos recibido el poder de atar lo que se opone a la voluntad de Dios y de desatar las bendiciones que Él ya ha decretado. Atar significa restringir la acción del enemigo, cortar mentiras, detener planes de oscuridad, cerrar puertas al pecado. Desatar, en cambio, es liberar lo que Dios ha preparado: sanidad, paz,
restauración, provisión y libertad en Cristo. Cuando oramos así, lo hacemos con fe y confianza en que el Señor escucha y responde. De este modo, lo que pedimos en la tierra se pone de acuerdo con lo que Dios ya ha establecido en el cielo. Cada palabra pronunciada en fe se convierte en un acto de gobierno espiritual que establece en la tierra lo que ya está decidido en el cielo. Un ejemplo, la oración de atar y desatar. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, conforme a tu palabra, ato toda obra del enemigo que se levanta contra mi vida. Ato toda artimaña del diablo. Y desato la paz de Dios, el gozo del Espíritu Santo, las bendiciones de Dios en mi vida, en mi familia y en mi entorno. Declaro que tu reino se establece en mí y que nada podrá detener tu voluntad perfecta. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Amén. Debemos implementar en la tierra lo que el cielo ya decretó. Muchos creyentes oran como si fueran mendigos espirituales, esperando con incertidumbre a ver si acaso Dios responde. Pero la palabra nos enseña algo totalmente diferente. Hemos sido llamados a orar como hijos amados, como embajadores del reino, como guerreros revestidos de poder desde lo alto con autoridad espiritual. He aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La autoridad espiritual no se mide por el volumen de nuestras palabras ni por fórmulas repetitivas. Su base es la posición espiritual que tenemos en Cristo, la fe que ejercemos y el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando entendemos esto, nuestras oraciones dejan de ser débiles e inciertas y se convierten en declaraciones firmes, claras y efectivas que hacen temblar al enemigo. No oramos para intentar convencer a Dios de algo, sino para ejecutar en la tierra lo que ya ha sido decretado en el cielo. Jesús nunca dudaba al orar. Él no improvisaba ni usaba discursos elaborados. Ordenaba, declaraba, reprendía, y las cosas sucedían. Cuando el leproso se postró pidiendo sanidad, Jesús simplemente dijo, «Sé limpio», y al instante fue sano. En la casa de Pedro reprendió la fiebre, y ésta desapareció de inmediato. Al paralítico junto al estanque le ordenó, «Levántate, toma tu lecho y anda». Y a Lázaro, después de 4 días en la tumba, le ordenó, «Lázaro, ven fuera». Jesús habló con autoridad porque sabía cuál era la voluntad del Padre. Sus discípulos aprendieron de él y siguieron el mismo modelo después de su ascensión a los cielos. En Hechos capítulo 3, leemos que Pedro miró al cojo que pedía limosna y le dijo, «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y el hombre se puso de pie. En Hechos capítulo 9, Pedro declaró, «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama». Y el paralítico fue restaurado. Pablo, frente a la muchacha con espíritu de adivinación, declaró, «En el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella». Y fue libre en el mismo instante. Estos ejemplos nos muestran algo claro, que ejecutar la autoridad en la oración no es un privilegio exclusivo de Cristo, sino una herencia transmitida a su iglesia. Jesús mismo dijo, «El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará». Cuando naciste de nuevo, no solo recibiste el perdón de tus pecados, fuiste liberado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, y esa identidad te da pleno derecho espiritual para ejercer su autoridad en la tierra. Un hijo ora como hijo, no como esclavo. Cuando sabes que estás unido a Cristo, oras con su respaldo. El enemigo tiembla cuando un creyente ora sabiendo quién es. La autoridad espiritual se activa por la fe. Jesús dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará». La oración con autoridad no se basa en emociones, sino en la verdad eterna de Dios.
No declaramos lo que sentimos, sino lo que está escrito. Cada promesa proclamada se convierte en espada que corta la incredulidad y derriba fortalezas. Y no es un botón que se aprieta, es fruto de una vida conectada al Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo habita en ti. Él te guía a orar conforme al corazón del Padre. Orar con autoridad comienza con un cambio de mentalidad. No eres víctima, sino victorioso en Cristo. Llénate de la palabra y úsala como espada en tus oraciones. Cultiva comunión diaria con Dios, porque la autoridad crece en la intimidad. Y ora con confianza en el nombre de Jesús, sabiendo que el cielo respalda su nombre. No se trata de gritar, sino de tener fe, no de elocuencia, sino de convicción. Cristo ya obtuvo la victoria y esa victoria te pertenece. Orar con autoridad no es un privilegio para unos pocos, es el llamado de todo hijo de Dios. Te presento un ejemplo práctico. Este es el caso de una madre que ora por su hijo atrapado en adicciones. Ella puede elevar una oración con autoridad como sigue. Padre Celestial, gracias porque por la sangre de Jesús tengo acceso libre a tu trono. Hoy me levanto en fe y autoridad. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que mi hijo no pertenece al mundo ni al enemigo. Rompo toda cadena de adicción y rebeldía y proclamo libertad sobre su vida. Espíritu Santo, envuélvelo con tu presencia, toca lo más profundo de su corazón y guíalo con amor a reconocer que Jesús es su Salvador. Yo creo tu palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por ello declaro que mi hijo te servirá. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración refleja tres cosas: identidad en Cristo, uso de la palabra como espada y confianza en el nombre de Jesús. La oración con autoridad nos recuerda quiénes somos en Cristo y el poder que tenemos en su nombre. Pero esta vida de oración no puede sostenerse en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía, el fuego y la ayuda del Espíritu Santo. En el próximo capítulo descubriremos lo que significa orar en el Espíritu y cómo esa dimensión abre un fluir más profundo de poder, comunión y victoria en la vida del creyente. Capítulo 4. Una dimensión sobrenatural. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, verso 26. Dios no diseñó la oración únicamente como un ejercicio mental o un intercambio de palabras aprendidas. La oración es un regalo celestial que trasciende la lógica, la emoción y la capacidad humana. Es el puente que une la tierra con el reino de Dios, y cuando oramos en el Espíritu, entramos en una dimensión sobrenatural, donde nuestro corazón se conecta directamente con el corazón del Padre. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Es orar guiados por el Espíritu Santo, dejándole a Él que dirija nuestras palabras, nuestros pensamientos y aún nuestros silencios. Hay momentos en la vida en que las palabras faltan. El dolor es tan grande que la lengua se queda muda. La confusión es tan densa que no sabemos qué pedir. La batalla es tan fuerte que la mente no logra organizar un pensamiento claro. Es precisamente en esos momentos cuando el Espíritu Santo toma el control. Él ora a través de nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras humanas, pero que suben como incienso puro al trono de Dios. Una de las formas más claras en que se manifiesta esta oración es a través del don de lenguas, un lenguaje espiritual que el mismo Espíritu Santo concede. Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu se comunica directamente con Dios, sin las limitaciones de nuestro entendimiento. Como dice el apóstol Pablo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto significa que, aunque nuestra mente no comprenda lo que decimos, nuestro espíritu se eleva más allá de lo natural
y participa en una conversación perfecta con Dios. Es una oración libre de errores, porque proviene directamente del Espíritu Santo, que conoce perfectamente la voluntad del Padre. La práctica de orar en el Espíritu no es una invención moderna ni una manifestación extraña, es un principio profundamente bíblico. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14, verso 2. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, verso 15. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas capítulo 1, verso 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6, verso 18. La iglesia primitiva entendía esto y lo practicaba con naturalidad. En el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese fue el inicio de una vida de oración sobrenatural que transformó al mundo conocido. La oración en el Espíritu no es un simple complemento a la vida cristiana, es una fuente de poder, renovación y victoria que transforma todo a su alrededor. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras palabras, nos conduce a un nivel de oración que va más allá de la lógica y las limitaciones humanas. Es entrar en una dimensión donde cada palabra tiene peso eterno y cada clamor toca directamente el corazón del Padre. El ser humano no es solo cuerpo y alma, también tiene un espíritu. Ese espíritu es la parte creada para tener comunión con Dios. Es importante entender que el espíritu del hombre es lo que Dios nos dio para conectarnos con Él. A través de nuestro espíritu podemos adorar, tener comunión y recibir dirección divina. La Biblia dice que el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Sin embargo, nuestro espíritu humano por sí solo es limitado. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su interior, guiando su espíritu y capacitándolo para vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que además de tener al Espíritu morando en nosotros, podemos ser bautizados en el Espíritu Santo, una experiencia de poder y llenura que transforma por completo la vida del creyente. El bautismo en el Espíritu Santo es una inmersión total en la presencia y el poder de Dios. Jesús prometió esta experiencia a sus discípulos cuando dijo: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Y en el día de Pentecostés esta promesa se cumplió. El Espíritu descendió con fuego, llenándolos de poder, valentía y una nueva dimensión de comunión con Dios. A partir de ese momento, los creyentes fueron capacitados para testificar, sanar, profetizar y manifestar el reino de Dios con autoridad. El Espíritu Santo fortalece nuestra debilidad, intercede por nosotros con gemidos indecibles y hace que nuestra comunión con el Padre sea viva, poderosa y eficaz. A través del bautismo del Espíritu, el creyente es revestido de poder para vivir una vida victoriosa, fructífera y sobrenatural en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la oración en lenguas, no es nuestro espíritu humano el que pronuncia esas palabras, sino que es el Espíritu Santo quien ora a través de nosotros. Él usa nuestra voz y nuestros labios, pero la fuente de esas palabras viene de Él. La Biblia dice: «El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Por eso, orar en lenguas es una comunicación directa entre el Espíritu Santo y Dios. Nuestro espíritu humano se pone en armonía con el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo quien inspira, dirige y expresa esa oración perfecta que nosotros, con nuestro entendimiento limitado, no podríamos formular. No es algo reservado para unos pocos, es un regalo disponible para todos los hijos de Dios. Existen grandes beneficios de orar en el Espíritu, y a continuación descubrirás cómo esta práctica sobrenatural puede edificar tu vida, renovar tu fe y abrir puertas que parecían cerradas. Oras la voluntad perfecta de Dios.
Una de las mayores luchas en la oración es no saber qué pedir. Muchas veces nuestros deseos, emociones o ideas pueden interferir con lo que realmente necesitamos, pero cuando oramos en el Espíritu, nos alineamos automáticamente con el corazón del Padre. El Espíritu Santo conoce exactamente lo que necesitamos y lo expresa de manera perfecta delante de Dios. Como dice Romanos 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No hay margen de error, es la voluntad de Dios siendo declarada sobre tu vida. Edificación espiritual. El apóstol Pablo escribió: el que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Orar en lenguas es como conectar tu espíritu a una corriente divina que lo recarga. Así como un celular necesita batería para funcionar, tu espíritu necesita ser fortalecido constantemente. Al orar en el espíritu, recibes energía interior, tu fe se activa y tu corazón se llena de gozo. Lo que parecía imposible empieza a verse desde la perspectiva del reino de Dios. La ayuda del Espíritu que intercede en nuestra debilidad. Todos hemos tenido momentos en que nos sentimos cansados, confundidos o dolidos, y no sabemos qué decir en oración. A veces las lágrimas son nuestro único lenguaje. Es allí donde el Espíritu Santo toma el control. Él ora a través de nosotros con gemidos indecibles, traspasando las barreras de nuestra mente y llevando nuestra necesidad directamente al corazón del Padre. Orar en el Espíritu nos levanta por encima de nuestras emociones y nos recuerda que no dependemos de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Profundiza tu intimidad con Dios. Orar en el Espíritu es el lenguaje del amor entre tu corazón y el corazón del Padre. Aunque tu entendimiento no lo comprenda, tu espíritu está teniendo una conversación íntima con Dios. Entras a un lugar secreto donde solo tú y Él comparten un idioma celestial. Esta intimidad fortalece tu relación con Dios y te hace más sensible a su voz en la vida diaria. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Te prepara para la batalla espiritual. Efesios 6, verso 18. Nos manda a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta escritura se encuentra en el contexto de la armadura de Dios, lo que significa que orar en el Espíritu es parte esencial de nuestra estrategia de guerra espiritual. Es como levantar un muro de fuego alrededor de tu vida, tu familia y tu ministerio. Te equipa para resistir las tentaciones, vencer las pruebas y mantenerte firme en el día malo. Muchos se preguntan si esta experiencia es para todos los creyentes. La respuesta es un rotundo sí. El bautismo en el Espíritu Santo trae consigo los dones del Espíritu, incluyendo el hablar en lenguas. Jesús mismo lo declaró: estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, proclamó: arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Por lo tanto, es parte de la herencia espiritual del creyente, y no es un privilegio reservado a unos pocos. Algunos tendrán el don público de lenguas, con interpretación para edificar a la congregación, pero todos pueden tener su lenguaje personal de oración en el Espíritu. Si orar en el Espíritu es parte de nuestra herencia, la gran pregunta es: ¿cómo recibir esta experiencia gloriosa? La Biblia nos muestra que no es algo complicado ni inalcanzable. Dios lo diseñó para que todo creyente pueda disfrutarlo y caminar en esta dimensión sobrenatural de oración. Solo se requieren pasos sencillos de fe y entrega, en los cuales abrimos nuestro corazón al obrar del Espíritu Santo. A continuación, veamos cómo puedes dar estos pasos y recibir este regalo celestial. Nacer de nuevo. La llenura del Espíritu Santo con sus dones no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una promesa para todos los hijos de Dios.
Y aquí está la clave. Para ser hijo es necesario nacer de nuevo. Jesús lo explicó claramente a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento no es una mejora externa, ni un cambio superficial de conducta. Es una transformación interna que ocurre cuando abrimos nuestro corazón a Cristo y recibimos su perdón. En ese momento, dejamos de ser criaturas alejadas y nos convertimos en hijos amados del Padre. La promesa del Espíritu Santo está reservada para aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Si todavía no has dado ese paso, ahora es el mejor momento para hacerlo. Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Si lo recibes como tu Salvador y Señor, serás hecho hijo de Dios y esta herencia espiritual será tuya también. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Solo tienes que orar con fe. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que Jesús vino a morir en la cruz para pagar por mis pecados y que resucitó para darme vida eterna. Hoy lo recibo como mi Salvador y mi Señor. Hazme tu Hijo, lléname con tu amor y dame la vida eterna que prometes. Amén. Si hiciste esta oración con fe, has nacido de nuevo. Ahora eres hijo de Dios y todas sus promesas, incluyendo el bautismo en el Espíritu Santo, te pertenecen. Para recibirlo, debes de anhelar y pedirlo. Es una promesa que no falla. Jesús mismo nos dio la garantía. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Qué promesa tan maravillosa! Nuestro Padre no retiene lo mejor. Él anhela llenarnos con su Espíritu mucho más de lo que nosotros anhelamos recibirlo. El primer paso, entonces, es despertar el deseo. El Espíritu Santo no se derrama sobre corazones indiferentes, sino sobre aquellos que lo buscan con hambre y sed. Dios responde a los que dicen, Señor, yo quiero más de ti. No me conformo con una vida cristiana superficial. Anhelo conocer tu poder y tu presencia en lo profundo de mi ser. Ese anhelo sincero abre la puerta para pedir con fe. Y cuando pedimos, lo hacemos con la certeza de que nuestro Padre escucha y responde. No es una petición incierta, es clamar por una promesa segura. El Espíritu Santo es un regalo divino, dispuesto para todo creyente que lo pida con corazón abierto. Por eso, no tengas miedo ni dudas. Hoy puedes acercarte al Padre con confianza y decirle, Señor, yo deseo ser lleno de tu Espíritu, te lo pido con todo mi corazón. Derrama sobre mí tu presencia y dame tu poder. Y cuando lo hagas, ten la seguridad de que Dios ya está preparado para responderte. Rendir el control y creer. Uno de los mayores obstáculos para recibir la plenitud del Espíritu Santo es la tendencia natural de querer entenderlo todo con la mente. Queremos analizar, controlar, medir y explicar cada detalle. Pero la vida del Espíritu no se mueve en el terreno de la lógica humana, sino en el de la fe. Recibir el bautismo del Espíritu Santo implica soltar el control y confiar plenamente en el Padre. Es como abrir las manos y dejar de aferrarse a lo conocido para extenderse hacia lo nuevo y sobrenatural que Dios quiere dar. Cuando nos resistimos con razonamientos humanos, levantamos muros, pero cuando rendimos el corazón y creemos, esos muros caen y el Espíritu fluye libremente. La fe es la llave que abre la puerta. No tienes que comprenderlo todo, solo necesitas confiar. Así como un niño se lanza a los brazos de su padre sin cuestionar, así también tú puedes lanzarte en los brazos del Padre Celestial, seguro de que Él te sostendrá. Abrir tu boca y hablar por fe. El Espíritu Santo es quien da el lenguaje celestial. Pero hay una parte que solo tú puedes hacer. Abrir tu boca y hablar por fe. Es un acto de confianza, un paso sencillo pero poderoso que te lleva a experimentar lo sobrenatural.
Así ocurrió en Pentecostés. La Biblia dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate que no fue el Espíritu quien habló por ellos, sino que ellos comenzaron a hablar mientras el Espíritu ponía el lenguaje en su interior. Fue una cooperación divina. Dios proveyó la unción y ellos respondieron en obediencia. De la misma manera, hoy el Espíritu deposita en ti ese lenguaje celestial, pero necesita que abras tus labios y permitas que fluya. No esperes entender con tu mente lo que tu espíritu ya está recibiendo. Al principio quizás sean sílabas cortas, sonidos entrecortados, pero a medida que te rindes y confías, brotará un río que refrescará tu alma. Al igual que cuando un niño aprende a hablar, este no comienza con frases completas, sino con sonidos sencillos que expresan lo que hay en su corazón. Así también, cuando das el primer paso de fe y permites que el Espíritu fluya, Él mismo va formando en ti ese lenguaje celestial que crece y se fortalece con el tiempo. Abrir tu boca en fe es decirle al Señor, no me apoyo en mi lógica, confío en tu Espíritu, no me contengo. En ese momento lo sobrenatural invade lo natural y tu oración se convierte en un cántico nuevo, en un clamor profundo que toca directamente el corazón del Padre. Si aún no has sido bautizado en el Espíritu ni has recibido este don, pídeselo al Señor con fe. No tengas temor. Es un regalo bueno, perfecto y precioso. Y si ya oras en el Espíritu, el desafío es ir más allá. Dedica más tiempo, busca intimidad, permite que el fuego de Dios te renueve. Una oración para recibir el bautismo en el Espíritu. Padre Celestial, gracias porque soy tu Hijo. Jesús es mi Salvador y Señor. Hoy te pido que me llenes con el Espíritu Santo. Derrama sobre mí tu presencia, tu poder y tu lenguaje celestial. En el nombre de Jesús, recibo por fe el bautismo en el Espíritu Santo. Permito que tu Espíritu ore a través de mí. Te rindo mi lengua, mi mente y mi corazón. Gracias, Señor, porque ahora recibo este precioso don. Amén. Satanás ha intentado sembrar confusión y temor alrededor del tema de las lenguas porque conoce el poder que tienen. Ha levantado argumentos religiosos, prejuicios, malentendidos, para que los creyentes no practiquen esta dimensión. Pero lo cierto es que orar en el Espíritu es bíblico, poderoso y profundamente transformador. Orar en el Espíritu no es raro ni extraño. Es parte del diseño divino para que tu vida espiritual florezca. Es un recurso celestial que te mantendrá firme en medio de pruebas, encendido en medio del desánimo y victorioso en medio de la batalla. La oración en el Espíritu es uno de los mayores regalos que el Padre nos ha dado. Amado lector, atrévete a entrar en esta dimensión. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, ríndele tu corazón y abre tu boca en fe. Permite que Él ore a través de ti. Verás cómo tu vida de oración se enciende con un fuego nuevo, cómo tu espíritu se fortalece y cómo lo imposible comienza a ser posible. Y si deseas aprender más sobre este tema, te invito a descargar gratuitamente 2 libros que he publicado, titulados Ven Espíritu Santo, llena mi ser, y Los dones y manifestaciones del Espíritu Santo, en www.caripalmon.org. Allí encontrarás más enseñanzas prácticas y bíblicas que te ayudarán a experimentar esta dimensión sobrenatural de la oración. Capítulo 5. El poder de la intercesión. Poco después de haber entregado mi vida a Cristo, el Señor me sorprendió con una bendición que marcaría mi caminar espiritual. Conocer a un grupo de mujeres poderosas en oración, las intercesoras de mi iglesia. Desde el primer momento, me recibieron con ternura, como si fuera parte de su familia.
con paciencia y amor. Me enseñaron los secretos de la oración y el poder de la intercesión. En aquel tiempo, la iglesia a la cual yo asistía era uno de los lugares más llenos de vida espiritual en la ciudad. Allí, el gran maestro y predicador Kenneth E. Hagin impartía sus seminarios, encendiendo los corazones con fe y revelación. Y detrás de cada uno de esos eventos se encontraban mis amigas, las fieles intercesoras, sosteniendo todo en oración día y noche. Ellas ya partieron y están en la presencia del Señor, pero lo que dejaron tras de sí es mucho más que un recuerdo. Es un legado eterno. Me enseñaron, y no solo a mí, sino a muchos más, a orar con fe, a esperar en Dios con paciencia, a confiar en sus respuestas y a nunca dejar de clamar. A lo largo de los años, hemos sido testigos de incontables victorias y milagros, frutos de aquellas oraciones sembradas con lágrimas, amor y perseverancia. Ese legado de fe y perseverancia es lo que me inspiró a escribir este libro, porque interceder por otros no es solo una disciplina espiritual, es una expresión del amor de Cristo hacia otros, un reflejo de su corazón compasivo que nos invita a compartir su cuidado y amor con los demás. La intercesión no es simplemente un tipo de oración, es un llamado divino, una carga que se lleva en el espíritu y una entrega total delante de Dios. Es entrar en el lugar secreto, no para hablar de uno mismo, sino para levantar la voz a favor de otros. Y nos mueve a ponernos en la brecha, a cargar el peso de otro y a clamar por misericordia, restauración o liberación. Nos saca del egoísmo espiritual y nos alinea con el corazón compasivo de Dios. Es la oración del que dice, «Aquí estoy, Señor, úsame». La Escritura dice, «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra». Ezequiel 22, verso 30. La intercesión es intervenir espiritualmente en favor de alguien más, es interponerse entre la necesidad y recibir la respuesta, arbitrar por el pecador y obtener la misericordia, entrar en la batalla y ganar la victoria. Es orar con intensidad por aquellos que no oran o no pueden orar por sí mismos. En Isaías 59, verso 16, dice, «Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese». La verdadera intercesión tiene ciertas características y comienza con una compasión profunda. No es simplemente mencionar nombres en una oración rápida, es llorar por otros como si fueran parte de ti mismo, es dejar que el dolor de alguien más se sienta en lo más profundo de tu propio corazón y llevar esa carga delante del Señor con amor. Un intercesor no se conforma con orar una sola vez, regresa, insiste, clama, a veces con palabras, otras con gemidos, se mantiene firme hasta ver la respuesta, porque sabe que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. Dios comparte sus cargas con aquellos que tienen el corazón abierto para escuchar. Muchas veces no escuchamos su llamado a interceder porque estamos distraídos u ocupados, pero cuando alguien dice, «Aquí estoy, Señor», Dios confía en él y le revela por quién y cómo orar. El verdadero intercesor no ora desde la distancia ni desde la superioridad. Ora desde la humildad, como Nehemías, que confesaba los pecados de su pueblo como si fueran suyos. Como dice en Nehemías capítulo 1, el intercesor se pone en el lugar del otro, comparte la carga y se une en la necesidad. La Biblia nos obsequia varios ejemplos bíblicos de intercesión que cambiaron destino. Uno de ellos es la historia de Abraham, que intercedió por Sodoma, una ciudad extremadamente vil y pecadora. Puedes leer esta historia en Génesis 18. Abraham negoció con Dios con humildad y valentía, pidiendo misericordia por causa de los justos. La intercesión tiene el poder de cambiar destinos, puede salvar ciudades, restaurar familias y marcar generaciones enteras.
Cuando alguien se levanta en oración por otros, Dios escucha, se mueve y obra con poder. Otra historia poderosa se encuentra en Éxodo 32, y fue cuando Moisés intercedió por Israel. Después que Dios lo sacó del cautiverio en Egipto, el pueblo de Israel se entregó a la adoración de un becerro de oro. Dios quiso destruir a Israel, pero Moisés se paró en la brecha y clamó: «Perdona ahora su pecado, y si no, ráeme, bórrame del libro que has escrito». Éxodo 32, verso 32. Fue un clamor tan profundo que tocó el corazón de Dios y detuvo la destrucción. Moisés se puso en la brecha, dispuesto incluso a ser borrado del libro de la vida antes que ver al pueblo destruido. Y hay muchos otros como Nehemías, que cuando oyó de la ruina de Jerusalén, oró así: «Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado». Él personalmente no había causado la ruina, pero se identificó con su pueblo y confesó como si fueran sus propios pecados. Jesús no solo murió por nosotros, vive para interceder por nosotros. Él es el modelo supremo del intercesor. Se ofreció a sí mismo, clama día y noche y no deja de rogar por nuestra restauración. ¿Por quién debemos interceder? Por los perdidos, para que vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versos 3-4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por los líderes de autoridades, para que haya paz y dirección divina en las decisiones. 1 de Timoteo 2, versos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por la Iglesia y los ministros, para que se mantengan firmes, santos y con visión. Efesios 6, versos 18-19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por los enfermos y oprimidos, para que reciban sanidad y libertad. Santiago 5, versos 14-15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Por tu familia y generaciones, para que sean salvos y vivan el propósito de Dios. Hechos 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo entrar en esta poderosa área de oración? Pide a Dios una carga específica. La verdadera intercesión comienza cuando el Señor mismo pone algo en tu corazón. Puede ser un nombre, un rostro, una situación concreta. Ese sentir no es casualidad. Es el Espíritu Santo invitándote a orar con pasión y entrega. Ora en el Espíritu. Hay momentos en que las palabras se acaban, pero ahí entra en acción el poder del Espíritu. Orar en lenguas abre una dimensión más profunda, porque el Espíritu Santo intercede a través de ti de una manera perfecta. Escribe tus peticiones y registra las respuestas. La intercesión también tiene una parte práctica y estratégica. Anota lo que Dios pone en tu corazón y registra lo que estás pidiendo y no olvides anotar cuando Él responda. Ver esas respuestas fortalecerá tu fe y te recordará que ninguna oración se pierde. Aparta tiempos para interceder con otros. La intercesión no siempre es solitaria. Cuando dos o más se unen en oración, el poder del reino de Dios se manifiesta y se multiplica. Las vigilias, los grupos de oración y la intercesión comunitaria son armas espirituales capaces de sacudir los cielos y abrir caminos donde antes había imposibles. Orar por otros es amar como Dios ama.
La intercesión es compasión en acción, una batalla espiritual y una participación directa en el plan redentor de Dios. El Señor sigue buscando intercesores. ¿Responderás a su llamado? No necesitas ser perfecto, elocuente ni conocido. Solo hace falta un corazón dispuesto a sentir su carga y decir con humildad: aquí estoy, Señor. Usa mi boca, mi corazón y mi vida para orar lo que tú deseas cumplir. La intercesión que cambió un destino. Años atrás, nos encontrábamos reunidas en el grupo de oración que tengo a cargo desde el 1984. Cada lunes, este hermoso grupo de damas se reúne fielmente para levantar en oración las peticiones recibidas durante la semana, utilizando todos los principios de oración que comparto en este libro. En aquella ocasión, mi hija mayor esperaba a su segundo hijo y ya se acercaba la fecha del parto. Comenzamos a orar por ella, cuando de repente el Espíritu Santo nos reveló algo estremecedor. El bebé venía con el cordón umbilical enredado en su cuello y corría peligro de muerte. Al escuchar estas palabras, mi corazón se detuvo de miedo, pero en lo profundo, mi espíritu se levantó en fe, sabiendo que cuando Dios revela algo, es que desea intervenir a favor de la persona. De inmediato, todas nos unimos en una intercesión poderosa, interponiéndonos entre el plan del enemigo que buscaba arrebatarle la vida a ese niño. Clamamos con toda nuestra fe, asistidas por el Espíritu Santo, hasta que algo cambió. Todas lo sentimos. La atmósfera se transformó y una profunda paz nos envolvió. Esa es la señal gloriosa que llamamos la nota de victoria. Un gozo, una paz, un descanso que confirma que la batalla ha sido ganada en el cielo. Déjame explicarte lo que es la nota de victoria. Cuando los creyentes oran con la ayuda del Espíritu Santo, llega un momento en que algo cambia en el ambiente espiritual. Esa transformación no es algo visible, sino perceptible en el espíritu. Se siente un gozo profundo, aun cuando antes había carga o angustia. Se experimenta una paz sobrenatural que reemplaza la ansiedad y la lucha. Llega un descanso interior, como si la batalla ya no estuviera en manos de la persona, sino que hubiera sido resuelta en el cielo. Esa paz y ese gozo son la confirmación de que la oración ha sido escuchada y la victoria está asegurada. No significa necesariamente que la respuesta ya se vea en la tierra, sino que en el mundo espiritual el asunto quedó resuelto. Por eso se llama nota de victoria, porque es como una señal divina que marca el fin de la lucha en oración y la certeza de que Dios ya ha obrado. En algunos casos, la nota de victoria no se recibe de inmediato, porque el Espíritu Santo aún no ha concluido su obra de intercesión. A veces, Él nos lleva a una pausa espiritual, un tiempo de espera, para luego reanudar la oración en el momento que Él escoja. Volviendo a mi relato, pasaron varias semanas y al fin llegó el gran día. Yo fui al hospital orando en silencio mientras mi hija estaba en labor de parto, cuando de repente vi un gran alboroto. Varios médicos y enfermeras corrieron hacia su habitación. Algo estaba pasando. Aunque el temor quiso invadirme, me mantuve firme en la promesa recibida en la oración. Ese bebé vivirá. Al poco tiempo apareció mi yerno con una sonrisa radiante para anunciarme la llegada de su hijo. Tanto mi hija como el bebé estaban bien. No podrás imaginar la alegría y gratitud que llenaron mi corazón en ese momento. Cuando por fin me permitieron entrar, mi hija me contó lo ocurrido. El bebé efectivamente tenía el cordón alrededor de su cuello. Estaba atorado y parecía que no iba a nacer con vida. Pero de repente, en un instante inesperado, ella tuvo una contracción violenta y poderosa que expulsó al niño con gran fuerza. Fue tan rápido que los médicos lograron actuar y retirar el cordón de inmediato, y el bebé no sufrió ningún daño. Sé, sin ninguna duda, que fue la mano divina de Dios, obrando en respuesta a nuestras oraciones.
El Espíritu Santo nos había revelado semanas antes el plan del enemigo. Dirigió la intercesión y por eso, gracias a su dirección, disfrutamos de la victoria. El enemigo fue derrotado y Dios no permitió que el bebé muriese. Capítulo 6. Alabanza, adoración y ayuno. Cuando oramos, no solo venimos con peticiones, venimos a un encuentro. Y en ese encuentro, la alabanza y la adoración no son algo opcionales, sino expresiones esenciales del corazón que busca a Dios. Muchos piensan que orar es simplemente hablar con Dios, y es correcto, pero la oración más profunda nace de un corazón que primero alaba y adora. Existe una gran diferencia entre la alabanza y la adoración. La alabanza es celebrar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Es exaltarlo con gozo, gratitud y reconocimiento en voz alta o en canción. La adoración va más allá. Es rendirse, postrarse, reverenciar su santidad. Es amarlo por lo que Él es, no solo por lo que puede dar. Es dirigirse directamente a Él. Ambas actitudes abren el cielo. Ambas preparan el corazón. Ambas cambian la atmósfera espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios reveló un importante patrón espiritual a través del tabernáculo de Moisés. Para llegar a su presencia, había un camino con 3 pasos. Primero estaba el atrio exterior, donde el pueblo se acercaba con acción de gracias y alabanza. Luego venía el lugar santo, un espacio más íntimo, donde los sacerdotes servían con reverencia y respeto. Finalmente estaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto y la presencia gloriosa de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. La Biblia lo expresa así: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 100, verso 4. Este patrón no ha cambiado en lo espiritual. Entramos con alabanza, pero avanzamos con adoración. La alabanza abre la puerta. La adoración nos lleva al corazón de Dios y a su presencia. Podemos trazar este camino con cánticos o con palabras de alabanza y adoración. Cada vez que entramos en alabanza y adoración, ese camino se vuelve a trazar. Comenzamos celebrando su grandeza y terminamos rendidos ante Él, escuchando su voz y disfrutando de su presencia, y gracias al sacrificio de Jesucristo, podemos entrar directamente ante la presencia de Dios. En 2 de Crónicas 20, relata cómo el pueblo de Judá se enfrentó a un enemigo poderoso y no comenzó la batalla con espadas, sino con cantos. Enviaron músicos al frente que decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y mientras alababan, Dios confundió al enemigo y les dio victoria sin que tuvieran que pelear. En otra instancia podemos leer en la Biblia que cuando el rey Salomón dedicó el templo al Señor, fue un momento de profunda alabanza y adoración. Todo el pueblo de Israel se reunió mientras los sacerdotes llevaban el arca del pacto al lugar santísimo, y una nube gloriosa llenó la casa de Dios, símbolo de su presencia. Salomón levantó sus manos al cielo y oró con humildad, reconociendo que ni los cielos podían contener la grandeza del Señor. Los levitas y cantores entonaban alabanzas diciendo: porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Y los instrumentos resonaban en armonía con sus voces. Era un ambiente de reverencia y gozo, donde el pueblo se postró en adoración, reconociendo que aquel templo no era simplemente una obra humana, sino una morada consagrada para el Dios vivo, digno de toda honra, gloria y alabanza. La adoración transforma tu oración en intimidad. Te rindes ante su presencia. Allí el alma calla, el espíritu se eleva y la presencia de Dios se manifiesta. La adoración te coloca cara a cara con Dios y entras en una dimensión donde esperas escuchar su voz y su dirección. En ese lugar sagrado toma lugar un intercambio sublime, y mientras le ministras a Dios, Él te ministra. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Salmo 37, verso 7.
Te invito a que integres alabanza y adoración en tu tiempo de oración. Una forma de hacerlo es, lee los salmos como parte de tu oración personal. Comienza tus oraciones con gratitud y alabanza. Pon música de adoración mientras oras. Declara los atributos de Dios en voz alta. Haz pausas para contemplar y esperar en silencio por la presencia de Dios. Cuando combinas alabanza y adoración en tu tiempo de oración, ya no solo haces peticiones, haces comunión, te conviertes en altar vivo. El Espíritu de Dios responde a los que lo buscan con pasión y reverencia. La oración que abre los cielos comienza con alabanza y culmina en adoración. Tal como el sacerdote entraba al tabernáculo con cánticos y se acercaba con reverencia al lugar santísimo, tú también eres invitado a entrar por ese camino espiritual cada vez que oras. Comienza con alabanza, avanza con adoración y quédate hasta que su presencia te transforme. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103, verso 1. ¿Qué sucede cuando entras a su presencia? Entrar a la presencia de Dios no es un acto simbólico ni emocional, es una realidad espiritual poderosa que transforma el corazón, la atmósfera y la vida misma. Cuando te acercas con alabanza y adoración sincera, no solo estás hablando con Dios, estás pisando territorio sagrado. La evangelista Kathryn Kuhlman fue un ejemplo vivo de este principio bíblico. En sus famosas conferencias, antes de predicar, se aseguraba de crear un ambiente lleno de la presencia de Dios. Contaba con una orquesta y un coro extraordinarios que guiaban a la congregación, comenzando con la alabanza jubilosa hasta llegar a la profunda adoración. Ella misma participaba de ese ascenso espiritual, rindiéndose junto con todos en el auditorio. Y era entonces, en ese ambiente saturado de la gloria de Dios, que tomaba el púlpito y comenzaba a proclamar los milagros que el Señor estaba realizando. Y los milagros eran asombrosos, incontables, gloriosos. Su secreto no estaba en la elocuencia ni en el espectáculo, sino en la alabanza y la adoración que abrían el cielo sobre cada reunión. El predicador Benny Hinn siguió ese mismo patrón que Kathryn dejó como herencia. Si observas sus reuniones, verás cómo se adentra en una adoración profunda y en ese momento los milagros comienzan a manifestarse con poder, porque donde hay verdadera adoración, la presencia de Dios se derrama y lo imposible sucede. Así como la adoración abre el cielo para que la gloria de Dios se manifieste con milagros y maravillas, también el ayuno, unido a la oración, profundiza aún más esa comunión con el Señor y desata un poder espiritual que transforma vidas y circunstancias. El ayuno no es una práctica obsoleta ni legalista, es un principio eterno que ha acompañado cada gran mover de Dios en la Biblia y en la historia de la Iglesia. Ayunar no es simplemente dejar de comer, es separarse de lo natural para conectarse con lo sobrenatural. Es decirle al alma, tú no mandas, y al espíritu toma el control. Cuando oramos y ayunamos, nos vaciamos de nosotros mismos para ser llenos de Dios. Dios honra al que se humilla con ayuno, no para manipularlo, sino para acercarse a Él con todo el corazón. Ayunar es abstenerse voluntariamente de comida, total o parcialmente, por un periodo de tiempo, con el propósito de buscar a Dios más intensamente. No es una dieta, ni un castigo, ni una muestra de sacrificio externo, es una consagración espiritual. La Biblia dice en Joel capítulo 2, verso 12, «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento». Beneficios espirituales del ayuno. Aumenta la sensibilidad espiritual. Cuando ayunas, tu oído se agudiza para oír la voz de Dios. Rompe ataduras y fortalezas espirituales. Algunas batallas solo se ganan cuando ayunamos. El ayuno libera poder. Trae claridad, dirección y discernimiento. Muchos líderes bíblicos ayunaron antes de tomar decisiones importantes. Fortalece tu fe y autoridad en la oración. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Te posiciona para orar con convicción.
Ejemplos bíblicos del poder del ayuno combinado con oración. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio 40 días y 40 noches. Antes de predicar, sanar o echar fuera demonios, Jesús ayunó. Fue su preparación espiritual y después de ese ayuno regresó en el poder del Espíritu. El ayuno derrota al enemigo invisible. Jesús confrontó a un demonio que los discípulos no pudieron echar fuera. Luego explicó el porqué. Este género no sale sino con oración y ayuno. La reina Esther ayunó antes de interceder por su nación. Ella sabía que su petición podría costarle la vida. Antes de entrar al palacio, entró en ayuno. El resultado fue sobrenatural. Una sentencia de muerte se revirtió y una nación fue salvada. Daniel ayunó y recibió revelación y la visita de un ángel. Él hizo un ayuno parcial de 21 días. Durante ese tiempo oró con insistencia. El ángel Gabriel le dijo que su oración fue oída desde el primer día, pero hubo una batalla espiritual que retrasó la respuesta. La iglesia primitiva ayunaba para recibir dirección del Espíritu. Antes de enviar misioneros, la iglesia oraba y ayunaba. El resultado fue una dirección clara del Espíritu Santo y el inicio del ministerio apostólico de Pablo. ¿Cómo comenzar un ayuno? Define el propósito. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? Establece la duración. ¿Un día? ¿3? ¿7? ¿21? Decide el tipo de ayuno. Completo, parcial, como Daniel, solo líquidos, etc. Acompáñalo con oración y lectura bíblica. Sin comunión, el ayuno es solo hambre. Hazlo con humildad, no con exhibición. El ayuno unido a la oración es una forma poderosa de consagrarte, de liberar dirección divina, de romper cadenas, de cambiar ambientes espirituales y de recibir fuerza renovada. No es fácil, requiere decisión, disciplina y enfoque. Pero cada vez que alguien en la Biblia ayunó con sinceridad, Dios respondió, y Él no ha cambiado. El ayuno no es un sacrificio vacío, es una llave que abre puertas en lo invisible. Cada vez que decides apartarte para buscar a Dios con todo tu corazón, tu espíritu se fortalece, tu oído se agudiza y tu vida se alinea con su voluntad. Puede que el ayuno sea un desafío, pero también es una invitación a conocer a Dios más de cerca, a ver su mano moverse con poder y a ser parte de lo que Él está haciendo en esta generación. Cuando ayunas, no solo renuncias a algo temporal, abrazas lo eterno. Capítulo 7. Quitando los obstáculos a la oración. Todos hemos vivido momentos en los que oramos con fervor y sinceridad, pero no vemos la respuesta. Esto puede generar confusión, frustración y hasta duda en nuestra fe. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Él sí responde a nuestras oraciones, pero también nos revela ciertas condiciones espirituales negativas que pueden afectar el resultado. Una de las razones más comunes por la que las oraciones parecen no ser contestadas es la incredulidad. Todo lo que Dios hace, lo hace en respuesta a la fe. Cuando oramos en fe, tenemos la certeza de que hemos recibido lo que pedimos. La fe es presente, activa y segura. En cambio, la esperanza apunta al futuro. Espero que algún día Dios lo haga. Aunque la esperanza es buena, no reemplaza la fe. Esa pequeña diferencia entre fe y esperanza marca la diferencia entre recibir o no recibir. En Santiago capítulo 1, versos 5 al 8, nos advierte que si pedimos algo pero dudamos, somos inestables como las olas del mar. Y concluye diciendo que una persona así no piense que recibirá cosa alguna del Señor. La duda y la fe no pueden convivir en una oración eficaz. Otro obstáculo es la falta de humildad. A veces nuestras oraciones no provienen de un corazón quebrantado, sino de uno que se siente con derecho, como si Dios estuviera obligado a respondernos. Pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La oración eficaz nace de un corazón rendido, no de una actitud exigente. También debemos examinar si estamos caminando en amor.
Cuando no perdonamos o guardamos resentimiento hacia otros, nuestro propio corazón nos acusa. El apóstol Juan dijo que si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios. Es decir, el perdón y el amor hacia los demás son clave para orar con confianza. Cuando decidimos perdonar como Dios nos perdonó, nuestro corazón se libera y nuestras oraciones se fortalecen. Consideremos nuestras motivaciones. Dios no responde oraciones con fines egoístas. Santiago 4, verso 3 lo dice claramente. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si nuestros motivos son impuros, por ejemplo, desear lo que pertenece a otro, Dios no puede responder esa petición. Sus respuestas siempre están de acuerdo con su carácter y justicia. Otro motivo que puede obstaculizar la oración es vivir en pecado deliberado. Cuando una persona ora mientras permanece en un estilo de vida contrario a los principios de Dios, está cerrando la puerta a su intervención. Dios es misericordioso, pero también es santo. No podemos vivir en tinieblas y esperar su luz. Incluso en el contexto del matrimonio, la Escritura nos advierte que la falta de armonía puede estorbar la oración y hasta instruye a los esposos a tratar a sus esposas con honra para que sus oraciones no tengan estorbo. El pecado no confesado es el obstáculo más grave. Dios es santo, y aunque su amor es incondicional, el pecado crea una barrera espiritual. Si hay desobediencia persistente, odio o inmoralidad sin arrepentimiento, la oración pierde poder. El rey David no podía encontrar paz ni respuesta hasta que confesó su pecado con Betsabé. Después de confesarlo, fue restaurado. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Otro aspecto importante es entender que no tenemos autoridad para imponer nuestra voluntad sobre la vida de otras personas. Podemos orar por ellas, interceder y pedir que Dios las toque, pero no podemos forzar su voluntad a través de nuestras oraciones. Cada individuo tiene el libre albedrío. Por ejemplo, no podemos reclamar que una persona en particular sea nuestro esposo o esposa. Podemos pedir que Dios nos una a la persona correcta, pero no podemos forzar la voluntad del otro. Las palabras tienen poder. Jesús dijo que seremos justificados o condenados por ellas. Cuando alguien vive declarando lo negativo, aunque otros oren por él, esas palabras pueden estar bloqueando respuesta. La buena noticia es que sí se puede revertir. Al arrepentirse y comenzar a declarar la verdad de Dios, esas palabras incorrectas pueden ser anuladas. Finalmente, debemos recordar la importancia de la paciencia. La fe verdadera persevera. Aunque no veamos la respuesta inmediata, sabemos que está en camino, y nuestras palabras deben de estar de acuerdo con esa fe. No podemos pedir en fe y luego hablar derrota. Es como intentar ir al norte y al sur al mismo tiempo. La fe se mantiene firme con palabras de vida, no con declaraciones de duda. Haz de tu oración un encuentro, no una obligación. Ana es un ejemplo poderoso de lo que es orar con todo el corazón. La Biblia dice que estaba en amargura de alma y oró a Jehová con llanto. No recitó fórmulas ni repitió palabras vacías. Se derramó delante de Dios. Sus labios se movían, pero su voz no se oía. Era el clamor del alma. Una oración que nacía de lo más profundo de su ser. Ana llevó su dolor, su anhelo y su frustración al único que podía responder. No escondió sus lágrimas, las convirtió en ofrenda. Y el cielo escuchó. Dios no solo le concedió un hijo, sino que hizo de Samuel un profeta que marcaría la historia de Israel. Su historia nos recuerda que las oraciones sinceras, apasionadas y llenas de fe no se pierden. Cuando derramas tu alma delante de Dios, tarde o temprano recibirás la respuesta. Dios sí escucha, pero Él también desea que vengamos con el corazón limpio, una fe viva y las relaciones en orden. Cuando quitamos los obstáculos, las respuestas llegan, el fuego desciende y el propósito de Dios se cumple en nuestra vida.
Quizás has pasado por momentos en que tus lágrimas parecían perderse en el silencio y tu oración no encontraba la respuesta. Pero quiero recordarte algo. Dios nunca deja de escuchar. Su silencio no significa ausencia y su aparente demora no significa olvido. A menudo esos tiempos de espera son el taller donde Él forma tu fe, pule tu carácter y te prepara para algo más grande de lo que imaginas. Por eso, no dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de esperar. El Dios que abrió el mar, que resucitó a Lázaro y que respondió a Ana, es el mismo que hoy está atento a tu voz. Hemos recorrido juntos un camino profundo, poderoso y desafiante. Hemos visto que la oración no es una opción ni una fórmula, ni un recurso de emergencia. Es vida, es relación, es guerra, es poder, es la llave que abre el cielo y bloquea el infierno. Es la herramienta con la que el creyente madura, vence, escucha y se transforma. Hablamos de orar con fe, con autoridad, con la palabra, en el espíritu, en intercesión y en ayuno. Aprendimos que orar no siempre es fácil, pero siempre es posible, que hay obstáculos que vencer, pero también promesas que reclamar, que cuando no vemos la respuesta, podemos confiar en que Dios está obrando más allá de lo visible. Orar no es para unos pocos, es el llamado de todos. No importa tu pasado, tu nivel de conocimiento o tu experiencia espiritual. Si eres hijo de Dios, tienes acceso al trono. Si abres tu boca con reverencia y certeza, Dios te responderá. Dios te invita a una vida de oración constante, no como una obligación, sino como una pasión, no como una carga, sino como un privilegio. Te invita a orar en lo secreto, escuchar su voz y ver resultados en lo público. A pararte en la brecha por los que no oran, a dejar que el Espíritu Santo ore a través de ti cuando no sabes cómo, a interceder con lágrimas, con fe y con perseverancia. Hoy te animo a hacer un compromiso, no con este libro, ni con una meta religiosa, sino con Dios. Un compromiso de volver al lugar secreto, de orar cuando sientas deseos y cuando no sientas deseos, de escuchar más que hablar, de clamar cuando todos duermen, de interceder por los que están en peligro, de creer aunque no veas, de orar sin cesar y decir, aquí estoy, Señor. Amado Padre Celestial, mi Dios, hoy me presento delante de ti con un corazón sincero. Vengo ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Después de todo lo que he aprendido, no quiero seguir igual. Te entrego mi vida de oración. Te entrego mi tiempo, mi corazón y mi voz. Me comprometo a buscarte en lo secreto, a no depender de emociones ni de circunstancias, sino de tu espíritu que me guía, fortalece y me enseña a orar. Hazme un intercesor, un guerrero en lo espiritual, un adorador que ora en fe, en verdad y en poder. Enséñame a escuchar tu voz y a obedecer tus impulsos. Renuncio a la apatía, a la distracción, a la incredulidad, y me someto a tu palabra, a tu voluntad y a tu corazón. Llévame más profundo, llévame más cerca de ti, que mi oración sea continua, que mi comunión sea constante, y que todo lo que haga, lo hagas desde tu presencia. Hoy hago este compromiso. Caminaré en amor, oraré con fe, clamaré por otros. Me mantendré firme y no retrocederé. Gracias por llamarme, por capacitarme y por confiar en mí. Aquí estoy, Señor. Amén. Un comentario acerca de la autora. Cari Palmón es autora de varios libros y conferencista internacional. Ella es la productora ejecutiva y conductora de los microprogramas de televisión Minuto Final y de los programas radiales Conflictos del Corazón.
Lo invitamos a visitar nuestra página web www.caripalmon.org para obtener gratuitamente sus libros, podcasts y otros materiales.